Bienvenidos un día más a los devocionales que estamos haciendo con el libro de Primera de Corintios. Vamos a hablar hoy día sobre el plan ridículo de Dios. Nuestro texto está en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 25, dice lo siguiente. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula, y lo ha puesto entre comillas Pablo, para salvar a los que creen. Versículo 22, es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, y los gentiles dicen que son puras tonterías. 24, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Pablo escribe esta carta desde Éfeso entre el año 54 al 57, obviamente dirigido en su mayoría, pues, ¿no? Estamos hablando esta mezcla de iglesia que había entre judíos y gentiles, y explica lo ridículo en ese contexto, porque para nosotros, diríamos que leemos parte de la historia, no entendemos tan detalladamente, pero si yo lo pusiera de esta forma, ¿sabes? Yo diría, oye, el Salvador de este mundo vino y lo han llevado a la silla eléctrica y injustamente, o lo han puesto en una cámara de gas, y ahora Él ha muerto para que tú tengas vida. Y era como, ¿qué estás hablando? Si no dice que es Dios, ¿por qué no se libró, se liberó de sus captores, de sus secuestradores o de sus verdugos, si Él es Dios, el Dios Todopoderoso? Así sonaba de ridículo en ese tiempo el mensaje de la cruz, porque los únicos que iban a la cruz eran los peores ladrones o asesinos, o sea, la gente de peor calaña, diríamos, ¿no?, de vivir, y los exhibían públicamente. Los romanos habían perfeccionado la crucifixión que surgió en Asiria y lo hicieron para una tortura y una vergüenza pública. Y decir que el Mesías, el Hijo de Dios, vino, el Dios hecho humano, es el Mesías y ahora murió en esa cruz, para los judíos era: yo no quiero escuchar eso. Y no solo eso, sino que ha resucitado. Pero eso era el querigma, la proclamación del Evangelio. Porque los judíos tenían una expectativa del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un libertador y quizás más fuerte que Moisés, y que los iba a sacar del yugo de los romanos a los cuales estaban sometidos. Por lo tanto, no cumplía sus expectativas y no estableció su reino literal como ellos lo consideraban, porque no entendían. El reino literal va a venir en el futuro, pero vino a instituir su reino en los corazones de las personas. Pero los griegos creían que esta predicación ridícula era en dos cosas. Uno, ellos consideraban a los dioses malos, poderosos pero malos, que exigían sacrificios a los seres humanos. Y es más, ellos consideraban que esos dioses que vivían en ese panteón que se le llamaba, eran personas que eran intocables, ¿no? Y estaban en búsqueda del conocimiento, la sabiduría. Y luego que la predicación sea, Dios sí se hizo humano, pero murió en manos de los romanos y murió en una cruz, y no era tampoco lo que ellos esperaban, esas dos cosas. Así que para ellos decían, es ridículo. Es ridículo. Pero Pablo dice, lo que ustedes piensan que es ridículo estaba dentro del plan de Dios, porque la sabiduría humana no se compara a la sabiduría divina. Es más, Santiago dice que la sabiduría humana es diabólica, y los planes humanos no se comparan a los planes divinos y a los propósitos de Dios. Pero Dios nos llamó a la salvación, a cada uno de nosotros, tanto judíos como gentiles, porque Pablo dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hoy, muchas personas no se acercan a Dios porque sus expectativas de Dios son diferentes. Y muchas personas a veces dicen, si me respondes todas estas interrogantes de la ciencia, yo voy a creer en Dios. O sea, siguen los mismos problemas hoy
para no creer en Jesús como su Señor y Salvador, para no entender que la Biblia es la palabra de Dios, hoy tristemente creen que la predicación es ridícula. Pero si tú has conocido el poder de Dios, has experimentado el poder de Dios, sabes, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios obra en tu vida. Tristemente la sabiduría de Dios, el mundo lo llama locura, pero es la locura de Dios que es más cuerda que la sabiduría humana. Pero estás en el lugar correcto. Si las personas te dicen, yo no entiendo cómo has dejado de tomar, yo no entiendo cómo has dejado a tus amigos, esa relación por estar con Cristo, pues estás dentro de esa locura de ser un hijo de Dios. Porque el mundo no tiene el Espíritu Santo, por eso habla. Así que mantente firme en la sabiduría de Dios y en el poder que es Cristo y sigue adelante. Predica la verdad bíblica, predica a Cristo. Aunque muchos te digan locura, a Pablo le dijeron lo mismo, así que no es nada contra ti, es simplemente el corazón del ser humano. Nos vemos en el próximo devocional.